Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Entre esta tarde y mañana se van a celebrar en Lanzarote, ya hablamos con los hermanos Brito de la Fundación Juan Brito de la jornada sobre patrimonio que se van a celebrar, ya digo, esta tarde y mañana por la tarde en el Archivo Municipal de Arrecife. Y tenemos con nosotros a una de las ponentes que además es Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Hablamos de María Pía. Bienvenida, María. Gracias, bien, muchísimas gracias. Es enóloga, ¿no? Y etnóloga. Y además, sí, bueno, enóloga algo sabe porque también ha hecho una exposición sobre vinos ¿Sí? y viñas, ¿no? Sí. Así que le podemos quitar la T y también puede hablar. Bueno, es enóloga, y que ha estado trabajando en el Instituto, ¿no?, de Patrimonio Cultural, ¿no? España, de España, del Ministerio de Cultura. Del Ministerio de Cultura. Bueno, y viene a Lanzarote para hablar de patrimonio inmaterial. Eso es. ¿No? Que yo creo que vamos a empezar por ahí, ¿no? Porque la gente, cuando nosotros hablamos de patrimonio, vemos una iglesia antigua, una casa antigua. Eso es. Pero el patrimonio inmaterial va un poquito más allá, ¿no? Eso es. Sí, el patrimonio cultural inmaterial, siempre hay que asociarle el término cultural. Sí, es pues lo que acabas de decir tú, que efectivamente es un patrimonio que no tiene que ver con lo exquisito, ni con lo antiguo, ni con lo singular, ni con lo histórico, aunque tenga una trayectoria a veces milenaria, sino que tiene que ver con las artes, las costumbres, las tradiciones, las expresiones, los conocimientos, los saberes, todas esas cosas que realmente son inmateriales. Pero no, la Convención de la UNESCO, que es la más importante documento que España ratificó en el 2006, y bueno, es del 2003, pero España ratificó muy pronto, esta Convención de UNESCO, que para nosotros forma parte de nuestra legislación interna, nuestra legislación jurídica interna, aquí no solamente se habla de lo inmaterial, sino que lo inmaterial siempre va asociado a lo material, porque en el nuevo concepto de la cultura, claro, no podemos separar lo inmaterial de lo material. Es decir, por ejemplo, lo que comentábamos de la bajada de la Virgen, pues las personas irán con su indumentaria, va una Virgen, es un espacio, es un recorrido, es decir, que el inmaterial, aparte de estas expresiones, conocimientos, tradiciones, no hay que desvincularlo jamás de su aspecto material y es espacial y temporal. Claro, porque por ejemplo hablamos de la Virgen, pero después están esos sentimientos, a lo mejor puede haber unas poesías en torno a la Virgen, unas canciones que se van guardando de generación en generación, porque al final la imagen es la imagen, que puede ser histórica, pero si no le envuelve todo eso inmaterial, no sería nada, ¿no? Eso es, efectivamente. Por eso una de las partes importantes, ahora que has hablado de la poesía, es la tradición oral, ¿no? También la tradición oral, los cuentos, las leyendas, los romances, los refranes, incluso pues todo lo que tiene que ver con los términos topográficos, ¿no? Toda esa parte también forma parte, valga la redundancia, del patrimonio cultural inmaterial. En España, que además usted ha sido la coordinadora de esos planes nacionales de conservación del patrimonio, en total, claro, si vemos una iglesia, sabemos que a lo mejor hay que pues restaurarla, mejorar esa piedra o limpiarla, pero claro, cuando hablamos de lo inmaterial, claro, ¿cómo se conserva eso? Muy bien, una buena pregunta, porque has dado en el equipo. Pues mira, se conserva porque nosotros, más que utilizar la palabra conservación en el concepto de patrimonio cultural inmaterial, tenemos que hablar de la palabra salvaguardia o salvaguarda, es correcta de las dos maneras. Salvaguardar, restaurar no. ¿Por qué? En el sentido de la tradición inmaterial, porque quizás un riesgo de nuestro patrimonio cultural inmaterial es la fosilización. ¿Qué hacemos nosotros con ese patrimonio material de iglesias, ermitas, monasterios, todo lo que estábamos comentando? Que tratamos de fosilizarlo en el sentido de dejarlo como estaba la piedra, y para que no se altere, ¿no? Pero en el patrimonio cultural no podemos hacer eso, inmaterial. ¿Por qué? Porque es un patrimonio que es vivo, dinámico, es un patrimonio que se vive hoy, es decir, que está vivo hoy. Entonces, la forma son acciones que conduzcan a la conservación en el sentido mucho más amplio, que voy a comentar ahora, promocionarlo, transmitirlo, es fundamental. La formación, es decir, hacer acciones para formar, por ejemplo, una danza, que tienen aquí ustedes muchísimas danzas
tradicionales o cualquier fiesta que necesita. Sí, en el caso, por ejemplo, tenemos los buches, que también van a hablar. Que lo van a declarar bien de interés cultural, parece ser que está previsto. Pues todo eso, lo que podemos llamar la formación, la transmisión, la revalorización, la sensibilización a la población de que es muy importante, y bueno, ese tipo de cosas que hagan que sea viable es la palabra, esa manifestación cultural inmaterial ahora y en el futuro. Claro. Es que además hablamos en un mundo ahora globalizado, que antes quizá era más fácil, ¿no?, irte a un pueblo y que conservar, pero ya en ese pueblo tenemos el Halloween, por ejemplo, que aquí teníamos la tradición de los finados y que se ha ido apartando, ¿no?, y muchísimas Semana Santa, que a lo mejor había muchas cosas, a lo mejor el turismo ya hace que la Semana Santa te vayas a la playa y te olvides de todo. Es decir, que la globalización, eso hay que luchar contra eso, es complicado, ¿eh? Por eso es uno de los patrimonios, en ese sentido, digamos que tiene dos elementos importantísimos. Es el que mayor emoción encierra. ¿Por qué? Porque es identitario y la gente se emociona porque recuerda a su madre que llevaba esa virgen y ya no está. Tiene un gran componente de emoción, pero también es el más vulnerable. Precisamente es muy vulnerable por la globalización, lo que acabas de comentar. Por la globalización, por el turismo, hay muchísimas manifestaciones culturales y materiales que pierden la esencia, ¿no? Entonces yo pienso que el turismo es fantástico, está fenomenal que se sensibilice a la población, que acuda mucha gente, porque es una manera de los propios, digamos, portadores se sienten distintos, ¿no? Se sienten más identitarios cuando hay un colectivo que les está observando, que está viendo algo que no lo viven como ellos. Pero hay que tener mucho cuidado de que eso no altere la esencia, sobre todo cuando son manifestaciones de ese tipo que han tenido siempre como una identidad muy, digamos, no es la palabra secreta, pero muy íntima, muy de colectivo, de cuando se viste una persona que siempre ha estado la madre y de pronto viene un montón de personas ahí. Es decir, que ahora, por ejemplo, en Lanzarote tenemos los ranchos de Pascua, ¿no?, que es otra de las... Maravillosos. Los ranchos de ánimas, ¿no?, que también llevan muchos años, claro, y luchar para conservarlo es cada vez más complicado. Y después también para la gente joven, ¿no? Claro, hoy día el móvil, con el TikTok y todo eso, decirle a un chico que un rancho de Pascua o la imagen de la Virgen es algo más que una imagen. Claro, tenemos que hacer un esfuerzo enorme. Yo estudié hace muchísimos años precisamente los ranchos de ánima, pero en Gran Canaria. Sí. Hace muchísimo. Sí. Te estoy hablando... Yo soy de Teror de Gran Canaria y hay uno muy famoso que es el rancho de ánima de Teror. Pues yo creo que fue uno de los que estuve yo en una revista que se llamaba Narria, del Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Autónoma de Madrid, y a mí me tocó hacer los ranchos, o sea que es un tema que siempre me ha gustado muchísimo. Y claro, efectivamente es que tú lo has dicho, pero yo creo que todo este tipo de cosas, partiendo desde lo que es la docencia, la educación formal y no formal, pero y revalorizando, ¿no?, porque tienen un valor en sí enorme. Yo creo que no son tontos esos chicos, y llega un momento en el que cuando se les habla desde cuándo hay documentación de los ranchos, para lo que servían los ranchos, ¿no?, cómo aunaban y cohesionaban esas comunidades, ¿no?, porque el rancho, pues, van cantando el instrumento o lo que sea. Yo creo que por eso es una de las acciones de salvaguardia que se debe hacer a través de la educación formal. Le hablaba cuando dije enóloga en vez de etnóloga, ¿no?, que usted hizo una exposición también sobre el mundo del vino y de la vid, que aquí en Lanzarote también es otro bien inmaterial, aparte que buen material de... Y la jeria, o sea, es que yo creo que lo tiene todo, porque es que yo creo que lo de la jeria, efectivamente, aparte de todas las técnicas, los conocimientos vinculados con el proceso de transformación, de cultivo de la viña, de la transformación de la uva, aparte de eso, que forma parte del patrimonio inmaterial, pues también los conocimientos tan importantes que ha tenido pues esa forma de construir esas medias lunas con piedra, ¿no?, con la construcción de piedra seca, adaptándose precisamente a las condiciones medioambientales. O sea que son unos conocimientos interesantísimos que se han ido transmitiendo de generación en generación, como dice UNESCO cuando habla del patrimonio cultural inmaterial, dice, adaptado a su sociedad y digamos que a su geografía, ¿no?, porque a veces las manifestaciones culturales inmateriales también están en función
de las zonas, ¿no? Hay muchas zonas en las que los bailes se hacían con zancos, porque es que estaban llenos de nieve, o sea... Sí, que tenía una razón de ser. Que tenía una razón de ser. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo creo que aquí la Jeria es un ejemplo maravilloso para mostrarlo. Justo a estas jornadas, las de la Fundación Juan Brito, que es esta tarde y mañana, entren en la página web de la Fundación Juan Brito, ahí lo van a encontrar todo el programa, pueden ir a escuchar esa charla. Yo creo que en Lanzarote este tipo de jornadas yo creo que son imprescindibles, porque además hablaba de patrimonio inmaterial e identidad, una isla con 3 millones de turistas, una isla con el 50 y algo de la población que no ha nacido en Lanzarote, así que yo creo que está claro que las instituciones y quien vive aquí, no es cuestión a veces de ser, ¿no? Que dicen, no, que los turistas o los inmigrantes vienen y no cogen las costumbres de aquí, no es cuestión de una guerra, ¿no? Es decir, tú no coges las costumbres, porque, ¿no? Fíjate qué curioso que cuando define la UNESCO lo que es el patrimonio cultural inmaterial, dice, es un patrimonio, dice, transmitido y recreado. La palabra recreado es muy importante, porque lo que viene a decir la UNESCO, y es verdad, que si el patrimonio que tenemos no se adapta a las nuevas realidades sociales, desaparece. Entonces yo creo que aquí, en este caso, que hay un 50% de personas que viven en una isla que no son sus padres de aquí, ni ellos, por supuesto, pero yo creo que eso, por eso es vivo, dinámico y se recrea, pues se pueden integrar, claro, siempre y cuando con un respeto hacia esos portadores, que para ellos es muy identitario desde antiguo, pero que por eso tiene ese dinamismo, porque está vivo. Claro, porque usted habla de las comunidades portadoras. Claro, es fundamental que las comunidades se impliquen, porque si no, como no le vamos a pedir a las instituciones que hagan todo el trabajo, ¿no? No, es que precisamente en mi conferencia de hoy, el objetivo es eso, el objetivo es que quiénes mejores que las comunidades portadoras para saber qué estrategias de salvaguarda se deben aplicar. Hay muchos sitios que llegas y dicen, claro, pues fíjese usted, queremos bailar la danza de palos, pero es que resulta que no. El músico de la flauta y el tamboril, ya murió el que teníamos, el que venía de Segovia, dice que no viene porque pide mucho dinero, entonces, ojo, entonces, ellos saben que para que esa danza se siga transmitiendo, necesitan tener un músico de flauta y tamboril. ¿Qué sabe la administración que está en otro lado de que es que la flauta y el tamboril es fundamental para ese ritmo, para esa danza? Es decir, que yo el objetivo mío de la conferencia de hoy es hacer hincapié en que la comunidad portadora, en colaboración también, por supuesto, con las instituciones, es la que debe llevar la voz cantante, es la que sabe de qué manera se podía desarrollar esa manifestación para que tuviera más aceptación, cuál alteraría la esencia, lo que ellos consideran sus valores. O sea, que la comunidad portadora, que es la que se llama portadora porque es la que lo porta, la que lo transmite, ¿no? Es fundamental. Sí, de hecho, cuando hay, por ejemplo, colectivos y esos que son colectivos potentes, muy implicados, esas tradiciones no se pierden nunca. Claro. Decir, porque son ellos los primeros interesados en que se mantenga. Hablaba de esta jornada sobre patrimonio, claro, pero las dos cosas, por ejemplo, aquí estamos viendo en Lanzarote el tema del patrimonio cultural, el patrimonio arquitectónico, que eso nos viene abajo muchísimas veces, porque a veces estamos entre conservar y no dejar que a lo mejor ese inmueble tenga otro uso, ¿no? Que podemos llegar ahí. Sí. Claro, se puede hacer, ¿no? Claro, perfectamente. Yo creo que lo que habría que buscar es usos compatibles también, o sea, porque a veces bueno, ya no tiene el uso que tuvo originariamente, pero es buscarle un uso que sea compatible. Porque bueno, tenemos 1000 casos de castillos maravillosos que los han formado en una discoteca, o sea, no sé cómo decirte, o sea, creo que se debe hacer un estudio y luego, a ver, que el patrimonio cultural inmaterial también tiene una parte que puede ser un inmueble. Si tú una ermita, la bajada de esta Virgen que se celebra, de la Virgen Blanca, ¿no? La de hoy, la Virgen de los Dolores, sí. La de los en Dolores. Lanzarote, estamos hablando, no de las Nieves en La Palma. No, yo la de las Nieves la conozco muy bien porque estuve en La Palma, en esa fiesta. Me refiero a la del sábado. Sí, la Virgen de los Dolores, sí, la Virgen de los Dolores, la de Virgen de los Volcanes, bueno. Eso, la de los volcanes, eso sí, es la misma. Es la misma. Bueno, pues hay una ermita que yo he visto, ¿no? Pues imagínese que esa ermita pues se le ha caído el techo, ha venido un aire enorme, un viento enorme, es decir, que también hay que rehabilitar muchas veces por los fines
del que tiene ante el patrimonio cultural inmaterial. Es decir, que el patrimonio cultural inmaterial también tiene su espacio, ya he dicho anteriormente, que tiene un espacio y un tiempo. El espacio es fundamental, porque si nosotros, por donde se hace el recorrido de la Virgen de los Dolores, de pronto lo alteramos y ya lo llevamos a otro sitio, pues es que pierde todo también la esencia. Claro. El hecho de a veces de este tipo de las patronas, ¿no?, es el sentimiento que tú vas dentro a rezar, es decir, tú a lo mejor no necesitas ni siquiera nada, por lo menos que esté en la iglesia, ¿no?, y que tú lo que haces es un sentimiento que nadie lo puede expresar. Nadie, es una cuestión muy íntima. Claro, nadie puede decir, hay que conservar ese sentimiento, bueno, en principio el sí. El sentimiento no, pero claro, si tú tienes que contribuir a que el inmueble donde, digamos que se dan todos los elementos apropiados para que ese sentimiento aflore, porque remite a la memoria colectiva y tú siempre, cuando has rezado, cuando has tenido ese sentimiento, ha estado esa Virgen ahí, y ese espacio, claro. Pues todo y eso en muchas ocasiones, por ejemplo, pasa con la Semana Santa, hay mucha gente que de iglesias poco al año, pero va a la procesión, y tiene ese sentimiento y hacia esa imagen. Claro. Eso en Andalucía, imagínate. Claro. Pero eso forma parte de ese patrimonio cultural inmaterial. Por eso decía que uno de los factores más importantes de ese patrimonio cultural inmaterial es la emoción. Están en juego no solamente el sentido, muchos sentidos, la vista, el oído, por todo, porque la música te conmueve, el olfato, porque fíjate la cantidad de vosotros que tenéis un montón de alfombras florales en estas islas para el Corpus. Hay muchísimas fiestas que tienen mucho que ver también con las plantas del campo, el incienso, o sea, el olfato, o sea, todos los sentidos se ponen en juego, la vista, el oído, el olfato, todo, el tacto, ¿no? A veces lo de tocar a esa imagen. Solamente estamos hablando aquí de rituales, sí, pero no podemos olvidar que también el patrimonio cultural inmaterial, una parte importantísima son todos los conocimientos, etcétera, referidos a las técnicas productivas, a las artesanías. Aquí tienen un montón de artesanías. La gastronomía, ¿no? Eso que siempre decimos, ay, lo que hacía mi abuela, ¿no? Aquí sería el caldomillo que hacía pues claro, conservar ese caldomillo, ¿no? Exactamente, es fundamental. La gastronomía y los distintos sistemas de conservación. Claro, por ejemplo, aquí con el tema del camello, todas esas cosas, que ya los camellos ya no están en las tierras, pero claro, hay que conservar todo eso. Hay que conservarlo, ¿no? Porque forma parte de esa identidad, ¿no? Y que remite a aquella memoria colectiva antigua, lo que sea. Claro, y cuando hablamos de, la gente puede pensar, todo es antiguo, claro, esto avanza, por ejemplo, a lo mejor puede decir, pues una discoteca dentro de 200 años, ¿no? La música de discoteca de los años 80. Pues al final, ¿no? Claro, porque sí, como todo va evolucionando. Todo va evolucionando, lo que pasa es que, bueno, yo creo que hay que buscar usos compatibles, ¿no? Que tengan más. Eso la propia comunidad, yo creo que los portadores son muy respetuosos, porque, por ejemplo, se ha dado un fenómeno en Córdoba, con lo de los famosos patios de Córdoba, declarado Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Se viralizan y al final, ¿no? Oye, es que los propios señores de los patios tienen que cerrarlo. Te comentan, mire, yo es que no voy a abrir mi patio, porque es que vienen unos autobuses, se meten aquí. Es decir, ojo, eso está declarado por lo que era la cohesión vecinal que eso generaba, cómo se ponían esos patios maravillosos, los toques que había de guitarra por la tarde, es decir, que no era solamente los carteles que empezaron a hacerse en el siglo XIX, no era solamente, pero ahora de pronto es que viene un AVE, dirección Patios de Córdoba, y claro. Aquí conocemos bien eso con el tema del turismo, que como se viraliza un sitio, que algo podía tener su encanto, al final el encanto se pierde y se pierde la identidad. Claro, ahí está. Bueno, la conferencia la da usted mañana, ¿no? No, esta tarde. Ah, esta tarde. Esta tarde. Vale. Después de una proyección de un vídeo sobre don Juan Brito, se llama Don Juan o algo así la proyección, yo soy la primera ponente. Que al final el trabajo de este tipo de fundaciones, de mantener todo ese trabajo incansable, bueno, ya habrá leído, le habrán dicho todo ese trabajo que hizo Juan Brito, además un trabajo de campo que usted también lo ha hecho. Totalmente, sí, yo he sido un... Usted de esas que se han pateado toda la península, mirando, que al final es como, ¿no? La mejor forma es saberlo. Y parte de las islas, porque yo estuve aquí con lo de la sede a la isla de La Palma, en La Gomera también para unas alfareras,
Quiero decir que en Gran Canaria es con lo de los ranchos, la Virgen de las Nieves, la Rama. Claro, ¿no? que si hablamos de España es que al final bueno, tenemos es que guardar esa riqueza, ¿no? Que es a una veces, riqueza... Y que después la gente vuelve, ¿no? Afortunadamente, claro. pero hay que conservarla. Y también tengo que decir, quizá como conclusión, no sé el tiempo que esto... Como conclusión tengo que decir una cosa curiosa, y es que yo, claro, ya tengo una trayectoria de edad, ¿no? Ha habido un periodo que era un poco... Todo esto era como... esto... No, pues ahora está habiendo un retorno que incluso ha contribuido la propia COVID, curiosamente. Se han dado cuenta mucha gente de las ciudades lo importante que son los medios rurales, lo importante que son los conocimientos que se tienen para gestionar los bosques, para que no haya incendios, o sea, un poco lo que es la cultura tradicional transmitida de generación en generación, que forma parte de nuestro patrimonio cultural y material, y que nos hemos podido dar cuenta también ahora con lo del cambio climático. Es decir, que ahora está viendo, desde mi punto de vista, que llevo una trayectoria ya de 40 años en esto, verdaderamente yo creo que hay un retomar y un revalorizar. Que podemos decir que tenemos que hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Bueno, pues con eso ya nos quedamos, y a todos ustedes ya saben, esta tarde, si quieren acercarse por el archivo municipal de Arrecife, hoy y mañana, para ver esta jornada sobre patrimonio. Hacemos una pequeña pausa, porque además en Yaiza se declaraba, le daban el título de hijo predilecto a título póstumo a Pascual Calagüí, ya saben, ese periodista de deporte de Gran Canaria, y que afincó muchos años de su vida en el municipio de Yaiza. Así que vamos a ver este pequeño resumen y continuamos. El homenaje significa saber algo que un poco ya sabíamos, que es que la gente reconoce a mi padre, porque lo veía en el pueblo y lo veíamos en la calle cuando salíamos por aquí, tanto en Playa Blanca como en Yaiza, como en todas las islas. A mi padre se le ha querido mucho y era una persona entrañable que se dejaba querer. Para la familia, por tanto, que en Yaiza le hayan nombrado hijo adoptivo, aunque sea a título póstumo, como decía mi abuela, nunca es tarde si la dicha es buena. Muy agradecidos al ayuntamiento, a toda la corporación, y el acto en el cual se ha hilvanado todo esto, la verdad es que ha sido espléndido por todo, por la organización, por la gente que ha acudido, que me ha sorprendido, que tenemos el local lleno, y la música, todo ha estado a la altura de lo que pretendíamos homenajear, que era a la memoria de mi padre y a su trayectoria. Muy agradecidos, la verdad, la familia está muy agradecida. Yo hablo por mí, por mi familia, por mi madre, que no pudo venir, pero en fin, estamos todos encantados con que se le reconozca a mi padre ese amor que le tenía a Yaiza, porque mi padre eligió Playa Blanca como su destino para envejecer aquí, porque a él le encantaba la pesca, le encantaba el paisaje de Lanzarote, la gente, la casita que tenía ahí en Playa Blanca era maravillosa, y él aquí era el hombre más feliz del mundo. Él estaba siempre pensando volver para ir a pescar, para estar con los marineros. Él se relacionaba en Playa Blanca pues con los Carballos, con Luis el marinero, con con el otro. Tenía todo tipo de amistades, ¿no? En fin, él se paraba a hablar con todo el mundo. Y yo creo que se le quería mucho a mi padre. Hoy hemos entregado el título de hijo adoptivo, a título póstumo, al periodista deportivo Pascual Calagüí Porcal. Un periodista que, pese a nacer en la península y desarrollar su carrera en Gran Canaria, visitó Lanzarote, en concreto Yaiza, y se enamoró de este municipio y sobre todo de la zona de Playa Blanca. Una zona que, como bien digo, lo enamoró, lo embrujó, y aquí se quedó, ¿no?, durante muchos años, y creo que fue esa belleza natural que tiene este municipio y Playa Blanca y el acogimiento que hace nuestra gente, que le hizo sentirse como uno más de nosotros. Así que más que merecido este reconocimiento, felicitar a la familia, a los progenitores que han recogido este galardón, y por supuesto que sigan la memoria de todos nosotros por muchos años más.